para mí, siempre lo resalto, un factor fundamental ha sido el del respeto a las personas. ¿Cuántas veces debemos preguntarnos, ese sistema de gestión se reunió en toda la historia institucional que tiene la ANA? Estamos hablando ya de 2009 son... ¿Cuántos? 16, 15 años. 16. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces se ha juntado el sistema para tratar la problemática de la gestión de recursos hídricos? Con el proyecto de modernización, él sí estuvo dirigido casi exclusivamente a la modernización de la gestión del recurso, ¿no es cierto? Dándole pues singular importancia a la cultura del agua, ¿no es cierto? Eso para mí ha sido fue clave en ese momento, ¿no? ¿Quién hablaba de cultura del agua? ¿A quién le interesaba la cultura del agua? Pero, claro, yo le diría a las juntas, inviertan en un esfuerzo incompleto que tuvo la ANA con el proyecto de gestión integrada de recursos hídricos, inviertan en medir el agua, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eso es importantísimo, ¿no? Porque ahora puede tener agua, pero ¿en qué tiempo nos va a dar la cuenca agua? ¿Cuánto tiempo más? Y eso es conociendo el estado de salud de la cuenca. Los ojos se planteó un proyecto para el Banco Mundial, que el Banco Mundial lo aceptó, Jaime. ¿Y cuáles eran los componentes de ese proyecto? 1, aguas subterráneas. Un plan nacional de aguas subterráneas. 2, plan de presas. 3, un plan nacional de drenaje y recuperación de tierras. Y 4, calidad del agua. Pero voy a decir algo que de repente tampoco me traen buenos réditos a mí, pero se repite la experiencia anterior de trabajar en pequeñas áreas dispersas. Estimados amigos, reciban nuestro cordial saludo una vez más en un nuevo episodio de Diálogos y Perspectivas Hídricas. Hoy nos encontramos con una persona autorizada para hablar de diferentes temas. Él es ingeniero agrícola con maestría en hidrología. Ha efectuado consultorías en diversos países, entre ellos Irak, Mozambique, Angola, etcétera. Pero dentro de su carrera profesional hay que destacar que ha sido gerente general del INADE, ha sido director ejecutivo del proyecto de modernización de la gestión de recursos hídricos de la ANA, también ha sido director ejecutivo del proyecto de gestión integrada de recursos hídricos en 10 cuencas, con financiamiento del Banco Mundial. Ha sido director ejecutivo de proyectos especiales como son Alto Mayo, Tacna. Ha sido consultor de proyectos importantes como son proyectos de infraestructura hidráulica, proyectos de gestión de riesgos, fortalecimiento de capacidades, pero además ha sido jefe de la Autoridad Nacional del Agua. Me estoy refiriendo al ingeniero Juan Carlos Sevilla Gildemeister. Ingeniero Juan Carlos, bienvenido a Diálogos y Perspectivas Hídricas. Su saludo a nuestra audiencia. Bien, muy buenos días a todos. Realmente para mí es una gran satisfacción, además de reencontrarme con el ingeniero Jaime Guamanchum, sino de poder conversar sobre algo que es una pasión para todos nosotros, que es pues la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Así es que un gusto grande y yo encantado de poder dialogar y dar mis puntos de vista. Gracias, ingeniero. Gracias en primer lugar por esa predisposición, ¿no? Sé que de repente le estoy quitando algún tiempo de su descanso. Quisiera en este conversatorio tocar algunos aspectos vinculados a la Autoridad Nacional del Agua, a lo que es las organizaciones de usuarios,
lo que ha sido sus ponencias nacionales e internacionales, etcétera. Bien. Pero antes de entrar a desgranar cada uno de los temas, yo quisiera preguntarle, ingeniero, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que en lo personal y en lo institucional ha logrado? Bien. Seguramente con mucho esfuerzo, pero además, ¿qué le ha significado eso? Que sirva de motivación o de ejemplo a los jóvenes, claro, o futuros profesionales. Bueno, siempre lo digo y siempre tengo esa satisfacción de haber estado y dirigido, francamente dirigido, a las instituciones técnicas relacionadas con la gestión de los recursos hídricos en el país, como han sido el Instituto Nacional de Desarrollo. Todos, yo creo, de repente no los más jóvenes, pero no nos olvidemos que nos encargábamos de los 20 proyectos de recursos hídricos más importantes del país. Los grandes proyectos hidráulicos. Claro, en la costa 10 grandes proyectos hidráulicos y 10 grandes proyectos de desarrollo rural en la sierra y selva. Entonces, esa es una tremenda satisfacción, así como la Autoridad Nacional del Agua, haber jefaturado la Autoridad Nacional del Agua por casi 2 años y medio, o breve tiempo, pero el PSI también, así como otros proyectos. Entonces, pero lo más importante es de que yo creo que se consiguió llegar a esos cargos también por un esfuerzo de trabajo grande, sostenido, en el que para mí, siempre lo resalto, un factor fundamental ha sido el del respeto a las personas. Francamente, yo cuando alguna oportunidad me han invitado a conversar con los estudiantes de la Facultad de Ingeniería Agrícola, la Universidad Agraria, aunque les parezca mentira, pero para mí lo prioritario ha sido siempre respetemos a la gente, respetemos a nuestros trabajadores y comenzar desde el campo a trabajar. Si no tenemos trabajo de campo, si no tenemos esa experiencia de convivir con la gente, de trabajar en el campo conjuntamente con el agricultor, con el usuario del agua, difícilmente vamos a poder llegar a ordenar, a decir qué hacer si no tenemos esa experiencia. Eso es lo que quería mencionar, ¿no? Ingeniero, antes de pasar a las preguntas, ¿no? Según la temática que expuse, usted hace consultoría internacional, sí, y hacía referencia de sus servicios en Irak, sí, Angola, sí, etcétera. Y esto para la juventud. ¿Qué se requiere para ser consultor internacional? No hay ninguna varita mágica. Siempre estar actualizados en nuestros conocimientos, siempre. Entonces, ahora es mucho más fácil con la red de internet, en fin, con las páginas web. Todo está en la red, todo. Entonces, actualizarse, estudiar siempre, ¿no es cierto? Y ser honestos en nuestros trabajos, ¿no? ¿Cómo los hacemos? Y nada más. Después es bueno, también estar dispuestos a ir a trabajar a donde uno lo llame, ¿no? A donde a uno lo llame, ¿no? Y yo siempre digo, donde me llamen voy. Yo no tengo ningún inconveniente de ningún sentido, ¿no? Entonces, eso es bien importante, ingeniero. Qué bueno, ingeniero. Gracias por compartir sus experiencias. Ahora sí, desgranamos cada uno de los temas. ¿Cómo no? Ingeniero, usted ha sido jefe de la Autoridad Nacional del Agua y quizás en una coyuntura donde pasamos de una situación sectorial a multisectorial y donde la gobernanza todavía no está no muy bien desarrollada. Entonces eso significaba un gran desafío para su gestión. Sí. ¿Cómo ha afrontado esta gobernanza partiendo de la intervención
estos roces muchas veces que hay entre los sectores, principalmente entre el agrario y el minero. Pues, a ver, yo creo que es bueno señalar que ya también veníamos ya la ANA, cuando yo ingreso a la ANA, ya la ANA era una institución muy joven, 5 años, pero había, creo yo, que tomado los pasos importantes hacia una nueva gestión, hacia una mejor gobernanza del agua, ¿no es cierto? Entonces, ayudó mucho el primer proyecto del Banco Mundial de modernización de la gestión de los recursos hídricos y obviamente el contar con una ley de recursos hídricos moderna para ese momento, importante, ¿no? Que priorizaba la gestión integrada de los recursos hídricos, que se buscaba que la ANA pues sea el ente que junte a todos los sectores, un solo ente multisectorial que gobierna esos sectores que se encontraban, cada quien dirigía o gestionaba el agua a su manera. Eso era lo más importante que la ley nos decía. Y para eso estaba la ANA. Se buscó ese trabajo, esa multisectorial, esa coordinación, fundamental con todos los otros sectores. Para eso se creó el Sistema Nacional de Gestión de Recursos Hídricos. Pero yo creo que en parte responde a su pregunta, ¿cuántas veces debemos preguntarnos ese sistema de gestión se reunió en toda la historia institucional que tiene la ANA? Estamos hablando ya de 2009 son... ¿Cuántos? ¿16, 15 años? 16. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces se ha juntado el sistema para tratar la problemática de la gestión de recursos hídricos? Cuando estuve de jefe, una sola vez, ¿no? Buscando el más alto nivel de participación con viceministros para tomar decisiones. Que yo sepa, después no. Entonces, ¿cómo queremos hacer una gobernanza coordinada, institucional, si no nos juntamos con los decisores, no tomamos decisiones en conjunto? Entonces, ese es un aspecto importante que se debe tomar en cuenta, ingeniero. No solamente es cuestión de reunir al Consejo Directivo de la ANA, la importancia que tiene el sistema nacional, ¿no? A nivel nacional, así como tienen los consejos de recursos hídricos a nivel local, ¿no? Entonces, y en ese sentido, con el correr de los años, yo creo más bien que no le estamos dando la importancia que debiera. Claro, tarea pendiente para los que tienen a cargo, ¿no? O tendrán a cargo la gestión. Ingeniero Juan Carlos, usted ha sido director ejecutivo del proyecto de modernización, ¿no? Cuando hablamos de seguridad hídrica, que es un tema en boga, hablamos de cantidad, calidad y oportunidad con la que debemos contar el agua, y no solo ahora, sino a futuro, ¿no? Pues. Teniendo en cuenta ese concepto de seguridad hídrica, en el proyecto de modernización, ¿cómo esto se impulsó y, según su evaluación, qué tanto se ha avanzado? A ver, con el proyecto de modernización, él sí estuvo dirigido casi exclusivamente a la modernización de la gestión del recurso, ¿no es cierto? Dándole pues singular importancia a la cultura del agua, ¿no es cierto? Eso para mí ha sido fue clave en ese momento, ¿no? ¿Quién hablaba de cultura del agua? ¿A quién le interesaba la cultura del agua? Y que justamente ahí se genera el cambio de actitud en las personas, que es lo que buscamos. Entonces, esa para mí, aunque parezca mentira, repito, fue de repente, obviamente con la conformación de los consejos, con la preparación de los planes de gestión, fue el mayor logro, pero es de la gestión de los recursos hídricos. Es con el proyecto de gestión integrada
de recursos hídricos en 10 cuencas, y con una Claro. misión del Banco Mundial anterior al inicio de ese proyecto, que el concepto de seguridad hídrica se pone nuevamente en boga, En boga. digamos así, ¿no? Ya. En donde ya pues se busca llenar las brechas que hay en los diferentes sectores, ¿no? Porque al final eso va a ser seguridad hídrica, ¿no? Cubrir las brechas sectoriales en Claro. cuanto a la cantidad, calidad, etcétera, etcétera. Claro, sectorial. claro. ¿Y qué? Ingeniero Juan Carlos, y ya que habla de los consejos de recursos Sí. hídricos, ¿no? Ahora la nueva ley de organización de usuarios, Sí. ¿no? Le ha dado mucho énfasis en una participación más activa de carácter multisectorial de las Claro. organizaciones de usuarios, y que justamente los consejos son los adecuados espacios. Claro. ¿Qué se necesita para que haya mucho más fluidez, sean mucho más Sí, pues, activos? realmente, primero darle la importancia a los consejos desde la autoridad nacional, darle mayor importancia. Implementarlos mucho mejor, implementar esas secretarías técnicas. Entonces, debiera ser, digo yo, inclusive hasta una política sectorial, una política de Estado, pero no sectorial porque de Estado, ¿no? Porque la continuidad o no continuidad o la importancia de los consejos de recursos hídricos depende ahora de cada dirección, de quién llegue a ser jefe de la ANA. Se le da la importancia en base a eso, no en base a que debe ser una política, fortalecer a los consejos de recursos hídricos de Cuenca, a las secretarías, en que ya también debiéramos respetar lo que dice la ley de recursos hídricos en cuanto a que parte de la retribución económica del agua se vaya a financiar esos consejos. Porque ¿a qué consejero le entusiasma participar en caso, por ejemplo, que usted lo vive ahí en Lambayeque, al Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca, Chancay, Lambayeque, que vienen consejeros desde Cajamarca a una reunión y sin ningún tipo de remuneración o cualquier incentivo o algo que le permita, aunque sea viajar y dejar un día de trabajo? Entonces, son detalles que parecieran minúsculos, pero no lo son. Claro, ¿no? son esenciales. O tantas veces se han hablado de cambiar las participaciones de los diferentes componentes de los consejos, como las juntas de usuarios, ¿no? En Quilca, Chile, hay 9 juntas de usuarios, un solo representante de la junta, que tampoco significa que sea representativo de ellos, o las comunidades. Claro, en el caso del Consejo de Pampas, por ejemplo, en donde cuántas comunidades campesinas hay, y hay un solo representante. Entonces hay muchos aspectos que parecieran pequeños, pero que no permiten, desde mi punto de vista, avanzar en el concepto, en el desarrollo del concepto de gestión de consejo de recursos. Ya que ha tocado organizaciones de usuarios, ingeniero, usted ha tenido experiencias nacionales e internacionales. En ese sentido, desde su perspectiva o su experiencia, ¿cuál cree usted que son, digamos, lecciones aprendidas que ha identificado en otros países y que podemos incorporar en nuestro país para mejorar? Justo hay una junta de usuarios, pero son recién conformadas o en proceso de formación. Realmente yo diría que la experiencia peruana es muy importante, ¿no? Y bastante avanzada también. Ahora que me encuentro trabajando con una empresa española, me gusta mucho la experiencia española de sus confederaciones hidrológicas, y debajo de las confederaciones hidrológicas, las juntas de usuarios, los comités de regantes,
Pero, como repito, yo creo que nuestras juntas... Estamos encaminados. Siendo así, ingeniero, la nueva ley 31801 de organización de usuarios, por ejemplo, ahora le ha incorporado la participación de la mujer mucho más activa en los consejos directivos, mayor énfasis en lo que son los núcleos ejecutores, una mayor participación a nivel multisectorial en los consejos, pero en lo que concierne a núcleos ejecutores, ¿cómo podría la Junta aprovechar que no solamente puede tener ingresos de tarifa, ¿no? Para hacer la operación de mantenimiento, sino que hay otras oportunidades que podría aprovechar? Por ejemplo, disculpe, lo que veía era de que los núcleos ejecutores se pueden hacer proyectos de mejoramiento de infraestructura para efectuar mejoras en la producción, para hacer fortalecimiento de capacidad, etcétera. ¿Cómo podría, cree usted, aprovecharlo la Junta? Pero es clave, ¿no? Sinceramente, esa es una gran ventaja que tienen ahora las juntas, es una herramienta tremenda. Pero, claro, yo le diría a las juntas, inviertan en un esfuerzo incompleto que tuvo la ANA con el proyecto de gestión integrada de recursos hídricos, inviertan en medir el agua, ¿no? Por ejemplo. Claro. Eso es importantísimo, ¿no? Dejemos de lado nuestros intereses, digamos, privados de cada uno, y no nos olvidemos que está cambiando el clima, no nos olvidemos que se prevé menos agua en el futuro. Entonces invirtamos en estructuras de medición, por ejemplo, algo simple, nada más, algo simple. Justamente en otra entrevista hacía referencia a un destacado profesional. No es que nos falte agua, sino que muchas veces la gestionamos mal, ¿no? Porque no se mide. Y porque no se mide. Lógico. Y porque si fuéramos más eficientes tendríamos mayor disponibilidad de agua y como tal. Qué buen mensaje. Entonces hay que medirle el agua, hay que medir, hay que saber cuánto repartimos. Aparte de otros elementos, por supuesto, pero para mí es clave eso. Claro. Ingeniero, y decía, si me permite, adelante, un esfuerzo incompleto del PEGIR, del proyecto de gestión integrada, porque en ese proyecto se construían 1.300 infraestructuras de medición en bloques de riego. Se han construido la infraestructura de medición y se han instrumentado esas estaciones. Y sin embargo, no se están utilizando. Entonces, por eso hice referencia a que es un instrumento incompleto que debieran las juntas entonces como tal, ellas hacerse cargo de eso. Y de esa manera estoy seguro que las cosas irían mejor. Qué bueno, ingeniero. Ya que al inicio usted hacía referencia de haber manejado proyectos de envergadura, como destacan ahí Olmos, Chavimochi, Chirapiura, ¿no? Etcétera. Y además usted ha hecho su maestría en hidrología, ¿no? ¿Cómo se enlaza la parte hidrológica y la planificación hidráulica para poder cubrir las necesidades multisectoriales, ingeniero? Una aclaración es que como gerente general de INADE, yo veía a todos los proyectos, ¿no? No es que yo tenía a cargo cada proyecto, no. Cada proyecto con su director ejecutivo, que en esa época, carambas, eran profesionales de primerísimo nivel, en donde se le dio mucha importancia a los aspectos de privatización en Chavimochi, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ese era el rol del gerente general, hacer que se articulen, ¿sí? Y ¿cómo se puede planificar, yendo a su pregunta, cómo se puede planificar sin hidrología? Es imposible que hagamos planeamiento hidráulico si no conocemos cuánta agua hay, ¿no es cierto? Cuánta agua disponible hay. No conocemos, no tenemos un balance hídrico y tampoco no conocemos ni la calidad de agua siquiera. Entonces, es imposible planificar sin hidrología. O sea, son dos
elementos que van de la mano, ¿no es cierto? Eso es fundamental. Razón por la que debemos hacernos la pregunta, ¿cómo hacemos entonces los estudios hidrológicos sin medir el agua? Entonces, Cenami, ¿cuántas estaciones tiene? ¿Con cuántas estaciones estaba aportando Ana con el Pejir? Con 147 estaciones más a nivel nacional, que allí están abandonadas. Entonces, queremos buenos proyectos con hidrología y no tenemos información. ¿Cómo podemos entonces, en resumen, hacer un buen planeamiento? Así es que, si no medimos, realmente llegamos a lo que conversamos hace un momento, no medimos cómo hacemos hidrología y cómo planeamos. Claro, entonces, así es. Ingeniero, es recurrente estos fenómenos naturales, ¿no? Tengo entendido, usted también ha trabajado en proyectos de esta naturaleza, gestión de riesgos, ¿no? Movimiento de masas, etcétera. En este caso, dado su experiencia, ¿cuáles son las innovaciones que se deben incorporar para no estar año tras año en la misma rutina? Bueno, se dio un importante avance con la elaboración de los, si no me equivoco, 11 o 12 estudios a nivel de las cuencas, de 17 cuencas, si no me acuerdo bien, de movimiento de control de inundaciones y movimiento de masas. Yo participé en Motupe y, bueno, el tener las herramientas, tener el estudio listo de qué hacer y no esperar que venga el fenómeno. Siempre trabajamos reactivamente, ¿no es cierto? Esta vez no, ya tenemos los estudios y se están trabajando, se están ejecutando. Pero muy importante es que en esos estudios sí se introdujo un componente que es el de la infraestructura verde, ¿no? Entonces, habían 3 componentes importantes: la infraestructura de defensas, la utilización de embalses de regulación, y el tercero era infraestructura verde, acompañado de un sistema de alerta temprana, que debiera ser clave para el control de inundaciones. Y ahí quiero hacer una propaganda a la ANA en el año 2015, cuando establece los primeros sistemas de alerta temprana en quebradas, trabajando conjuntamente con el Instituto Nacional de Control de Inundaciones, ¿no? Entonces, eso sinceramente es elemental, es básico. Pero si hubo también algo moderno, fue la instalación de las mallas dinámicas en las quebradas. Que hasta ahora se utilizan, que debieran utilizarse, desde mi punto de vista, masivamente en las quebradas, que con una precipitación moderada se activan muy fácilmente, ¿no? Y que tenemos irresponsablemente poblaciones asentadas, ¿no? Ya que ha hablado acerca de infraestructura verde, o siembra y cosecha el agua, que en algunos... Ahí, ingeniero, y que ahora se le está dando mucho más importancia, ¿no? ¿Cómo enlaza o se complementa con la infraestructura gris que siempre se ha realizado para poder conservar las cuencas? ¿Podría ampliar un poquito? Claro, tiene que ser una estrategia ya común, ¿no? La estrategia de protección de la cuenca, de mejorar las condiciones de la cuenca en cuanto a producción de agua, la estrategia tiene que ser infraestructura verde más infraestructura gris. Con la infraestructura verde cuidamos la base, de dónde sale el agua, ¿no es cierto? Y con la gris ya es aprovechamiento de los recursos. Entonces eso es fundamental. Y ahí quiero yo hacer mención a algo que no se está tomando en cuenta, que desde mi punto de vista, en algún momento lo he conversado con algunos jefes de la ANA,
pero no se ha tomado en cuenta, es un concepto que se llama el estado de salud de la cuenca. En algunos casos se llama la salud del agua. Yeah. Claro, cuando en la ANA uno pregunta, ¿y qué tal es la cuenca? Sí, de acuerdo al balance hídrico hay agua. Oferta, básicamente. Entonces, bestial, hay agua. Pero no, nuestro interés tiene que ser calidad. ¿Cómo está la cuenca? ¿No? Porque ahora puede tener agua, pero ¿en qué tiempo nos va a dar la cuenca agua? ¿Cuánto tiempo más? Y eso es conociendo el estado de salud de la cuenca, que desde mi punto de vista debiera ser la Dirección de Conservación y Planeamiento la que se encargue para cada cuenca en determinar la potencialidad de la cuenca, etcétera, etcétera, ¿no? Teniendo varios indicadores. Entonces, eso me parece importante. Ingeniero, nuestro país, dado su diversidad geográfica, es muy compleja, ¿no? Sí. Y ahora, pues, con el incremento de la población, sí, con el cambio climático, y asumir un cargo tan complicado como es ser jefe de la ANA, si usted lo fuera nuevamente, ¿dónde centraría su esfuerzo mayor? ¿Cuál sería la prioridad pensando en la salud de la cuenca al cual hace referencia? Bueno, prioridades habrían varias, ya, pero no solamente esta de la salud de la cuenca, ¿no? Sino, alguna vez creo que lo hemos conversado con usted, la asignación de los derechos de uso de agua también, ¿no? Claro. Que es un esfuerzo incompleto, claro. ¿No? Sí. Y va a ser incompleto en la medida que el presupuesto que le asignemos, que la ANA le asigna a esa labor, es escasa. Claro. Entonces, cada año, ¿cuántos derechos otorgamos? ¿No? Pero ¿cuántos derechos del universo de derechos que hay? Entonces, por ejemplo, esa es una prioridad. Claro, claro. ¿No es cierto? Si no, ¿cómo planifica? Exactamente, ¿no? Entonces, yo creo que felizmente hay una DESNIR sólida ahorita, aunque se ha olvidado de los instrumentos que puso o los equipos que puso el PEGIR, pero hay varias prioridades, pues, ¿no? Realmente, repito, esto del estado de salud de la cuenca a mí me parece fundamental, pero lo de los derechos a sí mismos, ¿no? También. O seguir con el concepto de los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Fortalecer a las secretarías técnicas de los consejos de recursos hídricos de cuenca, ¿no? Entonces, hay varios aspectos, pues, que... y aquí tiene que ver mucho con el hombre o el profesional, sí, pues, ¿no? Es así. Encaminando ahí la pregunta, ¿usted en algún momento fue reconocido con la Orden de la Ingeniería Peruana, ¿no? Sí. Por su destacada trayectoria? Allí, ¿cómo el ingeniero debe actuar en lo que es la gestión integrada para lograr una mayor equidad y sostenibilidad de los recursos? Sí, pues, en realidad, yo creo que juntando lo que acabamos de conversar, ¿no? Ya la ingeniería no debe ser solo la ejecución de la obra, ¿no? Porque como ingenieros nos toca resolver problemas, ¿no? Hay un problema, le damos la solución, pero debemos ahora ya pensar no solo en la solución de ingeniería, sino una solución integral. En donde se cubran lo que dice la gestión de recursos hídricos, ¿no? Gestión integrada, los aspectos sociales, los aspectos ambientales, aspectos de calidad de agua. O sea, no solamente construir la bocatoma, no solo construir la represa, sino qué hay alrededor también, ¿no? Y también proteger la cuenca, ¿no? Yo creo que los ejemplos más graves los tenemos con Poechos, con Gallito Ciego, con la presa Limón, ¿no? Claro, hemos construido las presas, pero ¿acaso nos preocupamos de proteger la cuenca abastecedora de agua de las presas? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque hemos sido buenos ingenieros,
ejecutores, ¿no? Claro. Pero sin ver todo el marco. Siguiendo esa línea de lo que acaba de mencionar, ingeniero, usted ha sido docente universitario. Sí. Y allí tiene que ver con el perfil del profesional que queremos, Sí, ¿no? pues, Que sea mucho más sí, efectivo en sí, este sí, proceso. sí. Y entonces, a partir de ahí, ¿qué habilidades requiere tener, pensando en lo que dice? No solamente es la parte ingenieril, ejecutiva, Claro. operativa, sino que hay otras habilidades que Sí, necesitamos. sí, pues bueno, en lo técnico, y ahora yo creo que no hay ingeniero agrícola que salga de la universidad si no maneja un software elemental de diseño de sistemas de riego, de modelamiento hidrológico, modelamiento hidráulico. Eso es en lo técnico, pero también pues esa orientación social, ¿no? Esa orientación también de conocer las regulaciones que hay o normatividad que existe en el agua, ¿no? Miren, voy a hacer una referencia que de repente no es muy conveniente, pero yo llevé el curso de Derecho Rural en la universidad, le estoy hablando de los años 70, 71. Claro, ¿y por qué había el curso? Porque en ese momento se da la ley de reforma agraria, ¿no? Entonces, había que estudiar Derecho Rural. Pero, ¿cómo voy a salir yo de la Facultad de Ingeniería Agrícola, en mi manera de pensar, si no conozco nada de la normatividad existente? Claro. Que es además muy rica en nuestro país, ¿no? Eso, por ejemplo, los aspectos sociales. Y lo que mencioné al comenzar esta conversación es que ética profesional y respeto, ¿no? Si no, no somos buenos ingenieros, ni seremos nunca, de verdad. Sí. Sí, sí. Ingeniero, lo he escuchado en varias ponencias y una de las ponencias que me impactó fue algo así como que la nueva visión de la gestión del agua. En síntesis, ¿podría compartirnos cuál es esa nueva visión de la gestión del agua? Bueno, a ver, yo creo que hemos estado hablando ya de eso en general, ¿cierto? O sea, primero que tiene que ser una visión multisectorial. Eso nos lo da la gestión integral de recursos hídricos. Por eso digo yo, tenemos una buena ley de recursos hídricos, ¿no? Es un modelo en muchos países, ¿eh? Entonces, pero cuando se cambia hacia el enfoque de seguridad hídrica, yo creo que se va cerrando el cuadro, ¿no? Y ya el resto es uso de técnicas, ¿no? Ahora cuando se habla del agua 4.0, seguramente será agua 5.0, o el manejo circular del agua, ¿no? Pero esas, desde mi punto de vista, son herramientas que utilizamos para poder llegar a la gestión integrada, que es la herramienta para conseguir la seguridad hídrica. Entonces, es eso, Jaime, no es más allá de eso, ¿no? Participativa. Pero ¿la estamos haciendo participativa de verdad? Esa es la pregunta que hay que hacer, ¿no? Entonces, y eso nos lleva a los consejos de recursos hídricos de Cuenca. ¿Están funcionando los consejos de recursos hídricos de Cuenca? Entonces, si todos trabajáramos en esa línea, dándole sostenibilidad a los consejos, cada consejo tenga su plan de gestión integrada de recursos hídricos y que todos los sectores se ciñan y tomen como ejemplo el plan de gestión integrada de recursos hídricos, otra cosa sería. Pero tenemos un plan de gestión de recursos hídricos, sin embargo, el gobierno regional prevalece su plan de gobierno regional y el plan de gestión de recursos hídricos ni siquiera lo tiene como anexo. Entonces, el que la cuenca sea la base de la gestión, ¿se está tomando en cuenta?
Entonces, hay todavía mucho trabajo por hacer, ¿no? Que depende también de nosotros mismos, ¿no? De la función de los triples A's, ¿no? Es el triple A la autoridad del agua verdaderamente en la región en donde tiene su influencia. ¿Él es visto como la autoridad o simplemente es un elemento más? ¿No? Hay tantos elementos, Jaime, en lo social, ¿no? Lo ambiental, etcétera, etcétera. Hay mucho realmente por meditar, por hablar, por dialogar, por poner los temas sobre la mesa y con seriedad tratarlos, ¿no? Pero en términos generales, ingeniero, así un Sí. análisis crítico muy en síntesis, ¿hemos evolucionado? Sí, sí se evolucionó. Hubo un momento de evolución importante y otro, yo creo, de estancamiento. Así diría yo. O sea, hemos ido, sí, ¿no? Si comparamos de los años 2005, 2006 para atrás, cuando nos guiamos todavía por la ley de aguas, por supuesto que hemos mejorado. Y sin una institución como la ANA. Hemos pegado el salto, pero ahí nos hemos quedado desde mi punto de vista personal. Claro. Ingeniero, y si fuera un asesor de un jefe de ANA o lo nombran más tarde jefe de la ANA, ¿cuáles serían los 3 prioridades que usted se plantearía así muy rápidamente? ¿O cuáles serían las ideas fuerza para mejorar o acelerar el proceso de gestión integral de recursos hídricos? Es una pregunta interesante porque, a ver, yo volvería, por ejemplo, a darle la fuerza que tuvo en algún momento cultura del agua. Cambio de actitud. Claro que sí, claro que sí. Ahí está la clave. Entonces, ese es uno. Voy a repetir lo que es los derechos de agua. Formalización. ¿Cómo hacemos gobernanza del agua si quien usa el agua no tiene sus derechos? No están formalizados, ¿no? Entonces, ¿de qué universo estamos hablando, no? Y buscar el fortalecimiento de los consejos. Claro, eso, ¿no? De verdad, clave, sí. de verdad, Comparto. pero darle fuerza. Secretario técnico, yo creo que es un error, todos lo hemos cometido, ¿no es cierto? Secretario técnico que le paga la ANA, pero es un secretario técnico del consejo. Pues tiene que haber no puede haber ese tipo de juez unión, y parte, ¿no? claro, efectivamente. Claro, entonces, sí, son esas cosas en las que yo diría, demos más importancia. En algún momento lo he dicho, ¿ah? Yo, lo de los derechos a mí siempre me preocupó porque decía, claro, nosotros formalizamos 2.000 al año de un universo inmenso. Entonces, ¿cuándo en 25 años, en 30 años vamos a acabar? Pero no nos olvidemos que se han ido creando más de ellos. Entonces, nunca lo vamos a tener. Un aspecto que, por ejemplo, una preocupación que tendría que ser de la ANA es el aspecto, y eso lo planteamos, ojo, se planteó un proyecto para el Banco Mundial, que el Banco Mundial lo aceptó, Jaime. ¿Y cuáles eran los componentes de ese proyecto? 1, aguas subterráneas. Un plan nacional de aguas subterráneas. 2, plan de presas. 3, un plan nacional de drenaje y recuperación de tierras. Y 4, calidad del agua. En esos 4 aspectos que la ANA los ha visto antes ya, los tenía como proyectos estrella. Sin embargo, ¿qué importancia se le da actualmente a la gestión de las aguas subterráneas? ¿Acaso se miden los acuíferos? ¿Acaso se controlan los acuíferos?
¿Conocemos cada acuífero del país? ¿Sabemos acaso que si hay una sequía, tenemos ese reservorio subterráneo? No. O un programa nacional de presas en el año 2015-2016 se planteó el Plan Nacional de Presas. En ese Plan Nacional de Presas, ¿qué decía? En 10 años podemos sumar 3.000 millones de metros cúbicos más. En 10 años. Y ahora, ¿cuál es el problema? No hay agua porque no almacenamos. Y perdemos al Pero mar. no almacenamos ni siquiera, no hacemos el trabajo de infraestructura verde arriba, en las cochas, ni hacemos la infraestructura mayor. De almacenamiento. Entonces, por ejemplo, yo así ojo cerrado diría, centrémonos en eso. Y ese proyecto del Banco Mundial, al que no se le dio pase, y que el Banco Mundial daba los 64 millones de dólares, lo reactivaría inmediatamente, ¿no? Por ejemplo. Ingeniero, usted una de sus especialidades ha sido proyectos de infraestructura de riego, ¿no? Eso es lo que... Sí. Sabemos que el sector agrario consume más del 80% de la disponibilidad hídrica, ¿no? La eficiencia es muy baja, entre 35 y 40. Hay varias técnicas de riego que permitiría mejorar la eficiencia, pero allí un tanto como que no conversa entre el diagnóstico y a veces la propuesta, porque como decía usted, lo social es lo que determina. Y no avanzamos, ¿no? Hay zonas donde no hay agua y sin embargo está que se desperdicia el agua con cultivos de alto consumo. Sí, pues. Hay zonas donde se puede aplicar técnica de riego, pero no se aplica. ¿Qué cree usted que está pasando y qué podríamos hacer para revertir esta situación? A ver, yo haría un poquito de historia con el PSI, ¿no? El PSI que nace en el año 97, era uno de sus componentes era pues riego tecnificado, en donde hubo sí mucha capacitación a los usuarios. Eso fue lo más importante, creo yo. Pero desde mi punto de vista, con áreas pequeñitas, dispersas en todo el país, con riego a presión. ¿No es cierto? Un riego a presión que resulta caro si estamos hablando de agricultura familiar, ¿no es cierto? Claro, resulta caro para un agricultor, pequeños agricultores, ¿no? Entonces, primero que no hubo un modelo en qué copiar, porque eran esfuerzos tan dispersos que ¿a quién era el que se acercaba a tratar de replicar ese esfuerzo? Un equipo caro, ¿no es cierto? Entonces, se fue cambiando, felizmente hubieron algunas iniciativas de usar tecnología propia, ¿no es cierto? Hagamos riego a presión, pero con tecnología propia, tecnología local. A mí me parece que ese es un aspecto importante, ¿no? Claro, no vamos a llamar a Netafim para que nos instale un sistema de riego que después no puedo ni operar ni mantener. ¿No? Con goteros autocompensados, con una serie de cosas que yo no puedo operar ni mantener. Y con algo que para mí es elemental, la capacitación del agricultor. Pero no la capacitación en cómo funciona el sistema de riego, ¿no? Claro, tú lo tienes que prender, lo tienes que apagar, lo tienes que limpiar. No, cómo programar el riego. Eso no se hace, Jaime. ¿Cómo programar? ¿Cuándo riegas? ¿Con cuánta agua riegas? ¿Y con qué tiempo riegas? Si uno le dice al agricultor eso, con cualquier sistema, hasta con el de gravedad, con las mangas, mejoramos la eficiencia. Es la receta. Sí, entonces, pero tampoco podemos estar andando... Pensar que el agricultor familiar, el pequeño agricultor puede gastar en un sistema de riego a presión esa inversión inicial
Y en los costos de operación y mantenimiento es complicado si no hay apoyo del Estado. Ahorita hay el programa del Banco Mundial de riego por tecnificado, también con el PSI. Pero voy a decir algo que de repente tampoco me traen buenos réditos a mí, pero se repite la experiencia anterior de trabajar en pequeñas áreas dispersas. Recuerdo que vino Marilor del Banco Mundial y le dijimos, fue un grupo el que le dijimos, Marilor, ¿por qué para este proyecto mejor no se escoge un área grande? Le hablamos del Valle del Mantaro y otra más, no me acuerdo. Y ahí sí se toma como ejemplo. Mira qué cambio. Claro, ¿no? claro. Y no solamente con sistemas pues sofisticados, sino con sistemas simples, ¿no? Entonces, claro, que usen la tecnología local. Pues por ahí está la cosa, Jaime. Ingeniero, ha sido muy grato conversar con usted diferentes temas, para mí, Jaime, diferentes perspectivas, ¿no? Y yo sé que va a ser muy provechoso para todos aquellos que lo van a escuchar. ¿Cuál sería su mensaje final, teniendo en cuenta que nos siguen muchos jóvenes, muchos profesionales que en estos momentos tienen en sus manos la conducción de la gestión de los recursos hídricos? Sí, pues, primero hay que arrancar de cero, ¿no? No pretendamos iniciar nuestra vida profesional sin embarrarnos los zapatos, sin ir al campo, sin aprender de los agricultores, ¿no? Los mejores profesores son ellos. Nosotros estamos para mejorar sus capacidades, ¿no es cierto?, con lo que aprendemos, pero aprender siempre de ellos yendo al campo. En segundo lugar, sí, obviamente, no nos olvidemos que, aparte de todo lo que me han enseñado en la universidad, en el software, en el uso de AutoCAD, el sistema de información geográfico, que son mis herramientas actuales ahora, o el uso de imágenes satelitales, pero se tiene que hacer ese trabajo con la gente, ¿no? Entonces, el medio social es importante, sin descuidar pues el medio ambiente, ¿no? Y la honestidad, pues, ingeniero Guamanchumo, ¿no? Fundamental para poder realmente hacer honor a nuestra profesión. Eso es nada más, ingeniero. Ingeniero, me quedo con sus últimas palabras. Necesitamos honestidad, empezar de cero, aprendiendo de los agricultores y tener en cuenta que el aspecto social es clave para solucionar problemas. Ingeniero Juan Carlos, muchísimas gracias. No, a usted, más bien, gracias. Bien, estimados amigos, hemos llegado a la parte final del conversatorio con el ingeniero Juan Carlos Sevilla Gildemeister. Creo que con sus expresiones habrán podido notar no solamente ha liderado equipos multidisciplinarios, sino que puede hablarnos a profundidad una serie de temáticas. Esta entrevista permitirá de que los comentarios que nos ha vertido podamos extraer de ahí algunos tips para aplicarlos en mejora de la gestión integrada de los recursos hídricos en nuestro país. Muchísimas gracias. Hasta la próxima en Diálogos y Perspectivas Hídricas. Gracias. Qué interesante.